el tercer enemigo, que yo creo que es el peor de los tres, es el más aguerrido de los tres, es un enemigo interno, ¿verdad? Este enemigo llamado la carne. Y es tan interesante lo que Dios quiere que nosotros veamos, ¿verdad? Y quiero que comencemos con un pasaje muy importante que está en Romanos capítulo 8. Vamos a ver del 5. De hecho, algunas Biblias, dicen la carne contra el espíritu. La Reina Valera dice viviendo en el espíritu. Y aquí nos describe Pablo esta lucha que hay en aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que conocen a Dios, ¿verdad? Y hace una separación en aquellos que no conocen a Dios. Comienza el capítulo de 8, versículo 5 de Romanos con esta palabra diciendo: porque los que son de la carne, o sea, los que viven según la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y es algo que tenemos que darnos cuenta, que la batalla o el campo de batalla donde ganamos o perdemos las luchas es en nuestra mente. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿cuántos son del Espíritu aquí? Levante su mano. Son los que ya nacieron de nuevo, los que tienen un espíritu resucitado, ¿verdad? Regenerado. Dice, piensan en las cosas del Espíritu. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es algo tan importante en lo que usted llene su mente, en lo que usted lea, lo que usted oiga, ¿verdad? La clase de música que usted oye, la clase de programas que usted ve, ¿verdad? La clase de libros, la clase de pláticas que usted tiene, ¿verdad? Eso va a llenar su mente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Termina en muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué? Vida y paz. Si se fija, esto resume todo lo que el mundo quiere. Todo lo que el mundo desea, ¿verdad? Vida y paz. Por eso la gente trabaja, por eso la gente no se hace tantas cosas para obtener estas dos cosas que son obtenidas solamente a través del Espíritu Santo de una forma gratuita. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, a los que no tienen dinero, vengan y compren vino y leche gratuitamente. Vengan y beban del agua de vida, ¿verdad? Versículo 7 dice, por cuanto los designios, dice la Reina Valera, y esa palabra significa preferencias, elecciones, dice, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo dice en el versículo 9 algo importante: mas ustedes, se refiere a aquellos que han nacido de nuevo, no deben vivir según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí dice una cosa bien importante, mis amados hermanos. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Mire, esto no es un asunto de echarle ganas. O sea, no es un asunto de proponerse usted, es que yo quiero, le voy a echar ganas, ni es un asunto de venir a la iglesia. Es un asunto de haber nacido de nuevo o no haber nacido de nuevo. En este lugar, en este momento, habemos dos clases de personas. Personas que tienen el Espíritu de Dios y han nacido de nuevo,
y personas que no tienen el Espíritu de Dios y no han nacido de nuevo. No importa lo que tú te propongas, no importa las ganas que le quieras echar, no importa las veces que hayas venido a la iglesia, si no has tenido un cambio de vida, si en algún momento de tu vida tú no te has arrepentido de tus pecados y le has pedido perdón a Dios, ¿verdad? No has nacido de nuevo. Una evidencia es haberse arrepentido, ¿verdad? Aquí Pablo hace una diferencia entre uno que sí es salvo. Dice, si tiene el Espíritu de Dios es de él. Si no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Por muy bien portado que seas, ¿verdad? Se va a evidenciar en tu vida diaria. Se va a evidenciar, ¿verdad? Que si realmente hemos tenido un cambio en nuestra conducta. No importa. Hay veces pensamos que podemos engañar a Dios, ¿verdad? No engañamos a nadie. Si una persona tiene una vida secreta, ¿verdad? Viene a la iglesia pero sigue practicando el pecado, en realidad no ha nacido de nuevo. No ha experimentado ese parteaguas en su vida, ¿verdad? Porque hay un antes y un después de haber recibido a Cristo. Ahora, vámonos al origen, ¿verdad? Aprovechando que estamos viendo ahorita el estudio de Génesis los miércoles, y la Biblia nos dice en Génesis 2 que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio un cuerpo, un alma y un espíritu nuevo de paquete, ¿verdad? Perfectos. Lo que recibió nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue 3 partes de su ser en un estado perfecto. Lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora los miércoles. Cómo Dios pone al hombre, fíjese en la sabiduría de Dios, pone al hombre en el huerto y por un lado le da voluntad propia, ¿verdad? Y le da libre albedrío y le da una conciencia moral. Esto lo hace o nos hace seres morales responsables delante de Dios. El hombre estaba ahí con espíritu, alma y cuerpo nuevo de paquete, nuevecito, ¿verdad? Estrenado. Y por otro lado le pone enfrente 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ya lo vimos el miércoles, ¿verdad? El árbol de la vida representa a Dios y el árbol del conocimiento representa al enemigo de Dios. Representa la independencia de Dios. Dios pone al hombre ahí, ¿verdad? Y sabes, eso sucede todos los días con nosotros. Cuando nos levantamos nosotros, podemos experimentar esta oportunidad, por ejemplo, porque tenemos enfrente el árbol de la vida, que es buscar a Dios, y tenemos por otro lado la independencia de Dios. Ahora, el hombre había recibido en este momento, ¿verdad? Cuando estaba en el jardín del Edén, 2 cosas muy poderosas. La primera es que Dios le dio al hombre, ahí lo que leímos en Génesis 2:7, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Dice la palabra que Dios formó al hombre ¿de qué? ¿Se acuerdan? Del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Le dio su espíritu. El hombre nuevo de paquete, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo le puso su naturaleza divina. ¿Cuántos se acuerdan lo que es la naturaleza? Lo hemos visto muchas veces. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Fíjese, ¿qué es la naturaleza? Es un principio rector de vida dotado de leyes propias que guía y conduce a la criatura
a actuar de forma determinada independientemente de la intervención humana. Todos los seres vivos que usted ve, absolutamente todos, las plantas, los animales, los seres humanos, tenemos una naturaleza y esa naturaleza guía a esa criatura, ¿verdad? Guía a ese ser vivo. Ahora, fíjese, qué importante es entender esto. Adán y Eva habían recibido el Espíritu Santo de Dios y la naturaleza de Dios. Ahora, cuando Dios se los puso, esta naturaleza y este Espíritu Santo estaban presentes, pero estaban en forma inactivas. El hombre tenía la responsabilidad de ejercitarlas e incrementarlas. Dios le dijo al hombre: mira, este es el árbol del conocimiento y este es el árbol de la vida. Y Dios le dijo al hombre, como te dice a ti y me dice a mí: come del árbol de la vida. ¿Sabes para qué? Para que tu espíritu y tu naturaleza divina se activen y se ejerciten. Aunque el hombre tenía esas dos cosas, el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios, esa naturaleza lo guiaba a hacer cosas buenas, pero el hombre tenía su propia voluntad, ¿verdad? Entonces el hombre tenía y tiene, tú y yo tenemos la responsabilidad de activarla e incrementarla. Y esto, fíjese, lo tenemos que entender todos los hijos de Dios. Por eso hay hijos de Dios que crecen en esa naturaleza y crecen en el Espíritu. ¿Por qué? Porque su voluntad activa esas dos cosas. Tenemos que activarla, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a activar? Comiendo del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la oración. ¿Sabe que el árbol de la vida era una sucursal del cielo en la tierra? El hombre tenía una sucursal del cielo ahí. Yo les decía, les platicaba a los líderes en la mañana en la reunión que tenemos, que he estado dándome cuenta que la oración nos mete a comer el árbol de la vida. Porque empezamos a buscar las cosas del cielo, empezamos a bajar y a llenarnos con las cosas del cielo, con las cosas terrenales. Ahora, el miércoles yo les hice una pregunta y se las vuelvo a hacer a ustedes. ¿El hombre comió o no comió del árbol de la vida? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos dicen que sí comió? ¿Cuántos dicen que no comió? Yo les decía que yo creo que no comió. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera comido, su espíritu se hubiese fortalecido y hubiera sido cautivado por la gloria y la belleza de Dios. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, sus ojos espirituales, en lugar de haberse abierto para la maldad, se hubieran abierto en el discernimiento de las cosas que agradan a Dios. Usted tiene una naturaleza divina, usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que comer del árbol de la vida para activarlas e incrementarlas. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, su discernimiento se hubiese activado y hubiese rechazado la oferta de la serpiente. El hombre no hubiese aceptado, ¿verdad? Cuando tú ves a un cristiano lleno de la presencia de Dios, lleno de la naturaleza de Dios, ese cristiano no va a ser engañado, no va a ser llevado, ¿verdad?, por cualquier viento de doctrina a cualquier parte. No, ¿por qué? Porque tiene discernimiento espiritual.
porque va a poderse dar cuenta de la mentira que le están vendiendo, ¿verdad? Es por eso que muchos cristianos no crecen, porque comen todos los días del árbol del conocimiento, aun cuando conocen a Dios, ¿verdad? Se le llevan trabajando, ¿verdad? Me decían alguien de una persona que le ha ido bien económicamente, pero que está tronando en su matrimonio, y es una persona que conoció a Dios cuando era niño, ¿verdad? Qué triste es esto cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Como dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso sí, nos sentamos un rato tototote a ver quién sabe qué tantas cosas, ¿verdad? En la televisión nos estamos alimentando de cosas. Y yo no estoy satanizando, ¿verdad? Que no veas tele, no, eso ya es asunto tuyo, ¿verdad? Tú vas a ver lo que tú quieras ver. Ahí te le echas con Dios, ¿verdad? Pero fíjese, cada uno de nosotros es responsable del alimento que nosotros comemos, del alimento que ingerimos, ¿verdad? Dice, volviendo al hombre y su mujer ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando se le acerca a la serpiente, una vez comentábamos, ¿verdad?, que la serpiente posiblemente estuviera lejos de por allá, y le dijo a la mujer, ¡hey! Come del árbol. Fíjese el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Sabe qué quiere decir astuta? Que muestra habilidad para comprender las cosas y obtiene provecho o beneficio mediante el engaño. Muestra habilidad para comprender las cosas y obtiene provecho o beneficio mediante el engaño. O sea, eso es lo que es ser astuto. O sea, una persona maliciosa se le acerca a la mujer y ¿qué es lo que hace? Hacerla dudar de lo que Dios había dicho. Con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Fíjese, aquí yo estaba estudiando esto y pude ver algo interesante, que aún antes de pecar el hombre podía ser tentado por medio de sus 5 sentidos, porque la tentación entra por los 5 sentidos, ¿verdad? Antes que entrara el pecado, ellos fueron tentados por esto. Aquí la Biblia nos dice, ¿verdad? Número 1, el primer sentido que la mujer con la que fue seducida, ¿cuál fue? El oído. Porque prestó oído a la voz de la serpiente, no prestó oído a la voz de Dios. Nosotros podemos ser seducidos también esto. Si tú no lees la palabra, si tú no oras en la mañana y así te vas al trabajo y pones el radio, ¿verdad? Y empiezas a oír toda la basura que dicen ahí, y tampoco estoy satanizando el radio, ¿verdad? Pero cuando tú ya vas alimentado y escuchas otras cosas, tú dices, eso no me conviene, y lo cambias. Pero cuando no vas alimentado del espíritu, vas débil, te quedas oyendo lo que están diciendo en el radio. Y de eso vas a empezar a alimentar tu corazón, tu mente. Segundo lugar, versículo 6 dice, y vio la vista. Y luego dice, y tomó tacto. Y comió el gusto y el olfato. Ahora, como ya lo hemos visto también, ¿verdad? Esta acción de la mujer y del hombre de comer del fruto que no debían, no solamente fue un acto de desobediencia, sino también un acto de envenenamiento. Si yo les dijera, miren, nunca se les ocurra tomar de esta botellita, la voy a poner allá arriba, porque es veneno
Y si se toman de esta botellita, se van a envenenar y se van a morir. Bueno, pues resulta que un día vengo, ¿verdad? Y un brother medio extraviado fue y escuchó que yo dije, pero dije, pues a ver qué pasa, ¿no? Y toma, ¿verdad? Toma de la botella. ¿Qué pasa? No solamente desobedeció, también se envenenó. ¿Sabe que eso pasó con la raza humana? A partir de ese momento el hombre se contaminó con el espíritu de maldad de Satanás. Eso que nos dice Isaías 14, esa misma naturaleza, ¿verdad? Ahí sucedieron dos cosas graves para el ser humano. Número uno, su espíritu sufrió muerte espiritual, valga la redundancia, porque se desconectó de Dios. El hombre se desconectó de Dios y segunda cosa que pasó fue que sufrió un cambio de naturaleza. El hombre, de tener una naturaleza santa, una naturaleza divina que lo conducía, ¿verdad? No lo obligaba, no lo cargaba a hacer las cosas que le agradan a Dios. El hombre tenía que ejercer su voluntad, así como la tienes que ejercer tú y la tengo que ejercer yo todos los días, ¿verdad? Entonces, fíjese, fuimos contaminados con esa naturaleza caída satánica que nos empuja a estar fuera de la voluntad de Dios. Lo leímos ahorita en Romanos 8, ¿verdad? A vivir en la carne, a vivir bajo nuestras pasiones. Y ahí tenemos que darnos cuenta de algo importante. Los seres humanos originalmente fuimos creados a imagen de semejanza de Dios. Después de la caída, nos contaminamos y no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno. Ese chiquito chaparrito, ese pedacito de carne que traes ahí en tus brazos, ¿verdad? Tiene una tendencia a lo malo. Tristemente, ¿verdad? Hay veces, hay personas que sus hijos, ¿y tu hijo dónde está? No quiso venir. Qué triste que los padres se cansen, ¿verdad? Y no tomen la autoridad. Lo voy a traer de las greñas, pero lo voy a traer porque no sabe lo que le conviene. A la mamá de los Wesley, que fueron hombres que cambiaron su época en Inglaterra y afectaron a todo el mundo, trajeron un avivamiento, tuvo 14 hijos, Susana Wesley. Le preguntaron, ¿cómo hizo usted para formar esos hombres y esas mujeres tan llenos del Espíritu de Dios? Pues sí, muy sencillo, con una mano en la Biblia y con la otra con un garrote. Si vas a vivir en esta casa, vas a ir a la iglesia, no es opción. Arrastrando, pero te llevo. Entonces, fíjese, hubo un cambio en el ser humano. Amados santos de Dios, tenemos una naturaleza maligna dentro de nosotros que continuamente nos está bombardeando. Pregúntele a mi esposa si ha sido fácil vivir con un pastor que es de carne y hueso. No. Todos los días batallamos con pensamientos malos, todos los días batallamos con la carne, todos los días luchamos, ¿verdad? Fíjese lo que dice Efesios 2, lo leímos la semana pasada, vamos a volverlos a leer. Efesios 2, capítulo 2, versículo 2, perdón. Y versículo 3, Efesios 2 y 3, dice, en los cuales, dice Pablo, anduvimos en otro tiempo, ¿haciendo qué? Según
Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabe que, mire, la naturaleza caída que aún conservamos dentro de nosotros, con el sistema del mundo hacen clic? O sea, dice ahí, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es conforme, ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales, dice Pablo, todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. O sea, le dábamos gusto al cuerpo, ¿no? ¿Sí o no? Le dábamos gusto al cuerpo, como dicen las canciones del mundo, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne. Cuando dice carne aquí, habla de este cuerpo contaminado por el pecado. Amados, este cuerpo tiene sentencia de muerte. Yo tengo 59 años, no sé cuántos Dios quiere más que viva, ¿verdad? Pero tenemos un plazo, mis amados. Este cuerpo va a volver al polvo. Por eso dice Pablo, dice, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos. Todo lo que se nos ocurría lo hacíamos. Éramos por naturaleza hijos, lo bueno es que no usó otra expresión Pablo, ¿verdad? Hijos de ira. O sea, enemigos de Dios. Vivíamos en rebelión en contra de Dios. Ahora, cuando Dios viene a nuestra vida, el día que nacimos de nuevo, Dios hizo dos cosas poderosas. La primera es que volvió, así como dice Génesis 2:7, volvió a infundir su espíritu dentro de nosotros. Y al mismo tiempo nos volvió a infundir su naturaleza divina. O sea, nuevamente volvemos a Génesis 2:7, se repitió nuevamente en nosotros. Nos volvió a soplar su espíritu dentro de nosotros y nos volvió a poner la naturaleza divina que antes teníamos, antes de la caída, ¿verdad? Es por eso que una persona que es recién nacida espiritualmente experimenta un gozo y una paz que antes no conocía, ¿verdad? Ahora, tenemos un problema, que nuestro cuerpo físico tenemos impregnada y latente la memoria de la naturaleza pecaminosa. Fíjese, cuando nosotros fuimos salvos, Dios nos dio su espíritu, nos dio su naturaleza divina y crucificó la naturaleza vieja, como dice Romanos 6:6. Ahí le llama el viejo hombre, Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, dice que nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza, con todas sus maldades, con todos sus pecados, con toda esa orden de aprehensión que tenía, ¿verdad? Delito, como dice Efesios 2:1, con todos los delitos y todos los pecados que teníamos, dice, el Romanos 6:6, por favor. Sí, delitos y pecados que teníamos, dice Romanos 6:6, fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que ya no sirvamos más al pecado. Ahora, entonces, fíjese, tenemos la naturaleza divina, pero también tenemos la memoria completita de la naturaleza caída en nosotros. ¿Y sabe qué la activa? El pecado. El pecado se activa, esa naturaleza que fue crucificada vuelve a agarrar vida si nosotros pecamos.
y se empieza a fortalecer. Vamos a leer Romanos 7, 18. Fíjese lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, está hablando el santísimo apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿A qué se refiere? A su cuerpo, al cuerpo caído. El Pablo tenía la misma lucha que tú y yo tenemos, dice, o sea, el cuerpo terrenal. ¿Qué pasa con eso? Dice, no mora el bien. O sea, hay maldad en la memoria del cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere su gansito, ¿verdad? Quiere su chocomil, quiere su alimento, ¿verdad? Porque el querer el bien está en mí. ¿En dónde está? En mi espíritu. Hay una parte en mí, en mi espíritu, que quiere ir a la iglesia, que quiere buscar a Dios, que quiere servir a Dios, que se quiere comprometer con Dios, que quiere conectarse a la célula, ir a la célula, ¿verdad? Que quiere buscar a Dios, meditar su palabra. Dice, pero no el hacerlo. Ese no hacerlo está en mi carne. O sea, la carne dice, no, ya fuiste el domingo pasado, ¿por qué vuelves a ir otra vez? No, ¿para qué llegas temprano? No, ¿para qué te comprometes? No, ¿para qué lees la Biblia, verdad? Versículo 22, vamos, brincámonos al 22. Porque según el hombre interior, ¿cuál es el hombre interior? El espíritu resucitado, la nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan que está mezclada con el Espíritu Santo de Dios y el nuevo espíritu que Dios nos dio? Es un espíritu que forman un solo espíritu mezclado, humano, divino, divino, humano, ¿verdad? Y dice, según el hombre interior, es la nueva criatura en Cristo, me deleito en la ley de Dios. O sea, me gozo buscando a Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley, y cuando hablamos de ley, hablamos de una fuerza maligna. Amados santos de Dios, nuestro cuerpo, desde el jardín del Edén, se introdujo una fuerza maligna que opera dentro del hombre. Se llama la carne, es lo que se conoce como la carne. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿De qué habla? De nuestro cuerpo. Que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Qué quiere decir esto? Contra mi voluntad. O sea, contra la voluntad que yo quiero ejercitar para comer del árbol de la vida y consagrarme. ¿Sí o no tenemos esa lucha? ¿Cuántos tienen esa lucha todos los días? Es una lucha real, encarnizada. Dice, se rebela contra la ley de mi mente. Habla de esa mente que se quiere consagrar, esa voluntad que queremos ejercitar para buscar a Dios. Y luego dice, y que me lleva o me quiere llevar cautivo, ¿a qué? Me quiere llevar cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros, en mi cuerpo. Al cuerpo le gusta un montón de cosas, ¿verdad? Y la carne es ese deseo latente de maldad. Ahora, ¿saben, mis amados hermanos, que esta lucha interna, escuche bien lo que le voy a decir, esta lucha interna entre la carne y el espíritu es la evidencia más grande que tenemos que somos hijos de Dios? Lo siento, mi estimado, mi estimada, si usted no batalla con eso, usted no ha nacido de nuevo. Si usted es de las personas que
cometen un pecado y se da cuenta que nadie lo vio y no se siente mal, pues usted no ha nacido de nuevo. Tiene la naturaleza carnal, completita, latente, ¿verdad? Y se siente a gusto. No podemos permanecer así, fíjese, cuando los hijos de Dios fallamos, pecamos, desobedecemos, inmediatamente hay un cambio en nuestro corazón. Fíjese lo que le pasó a David. 1 Samuel 24, 4. 1 Samuel 24, 4. ¿Se acuerdan cuando David andaba huyendo de Saúl? ¿Verdad? Lo encuentra en una cueva junto con sus valientes. Iba David con algunos cuates ahí. Y estaba dormido Saúl. Y dice, entonces los hombres de David, los que iban con él, le dijeron: ah, mi rey, mira, mi jefe, aquí, he aquí el día que Dios te dijo. Parece muy correcto lo que le están diciendo, parecen iluminados de Dios, ¿verdad? Aguas con esos consejos. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego tu enemigo en tu mano. Le citaron un salmo. Y harás con él como te parecieres. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vea lo que dice el 5. Y después de esto, ¿qué? Se turbó el corazón de David. Hubo un cambio de frecuencia. ¿Cuántos han experimentado esto? La regué. Esa es la reacción de un verdadero hijo de Dios cuando ha fallado. Cuando hemos fallado. Cuando hemos cometido algo, hemos visto algo, no sé, lo que sea, que fallamos, ¿verdad? Escuché el testimonio de un gringuito que estaba en la oficina, ¿verdad? Y había otro muchacho que también era cristiano, morenito, ¿verdad? Y dijo un chiste delante de los demás, ofendiendo el color de la piel de este muchacho, ¿verdad? Y se fue a su casa. Y cuando iba en el camino, el Espíritu Santo lo fulminó, ¿verdad? Y le dijo: eso que le dijiste a este muchacho fue muy ofensivo y me ofendió a mí también. En ese momento ese joven se estacionó y se puso a llorar y le pidió perdón a Dios. El Espíritu Santo le dijo: regrésate y pídele perdón. Se dio la vuelta, regresó y le pidió perdón. Se abrazaron y lloraron. Dijo: perdóname por haberte ofendido así. Los hijos de Dios tenemos esa reacción como hizo David. Fíjese, vea lo que dice lo que sigue. Se turbó, dice, y dijo a sus hombres: ¿saben qué, muchachos? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Esa es la diferencia de un hijo de Dios, que cuando ha hecho algo que no agrada al corazón de Dios, inmediatamente nos damos cuenta. Un cristiano se va a trabajar y uno que no es cristiano se va a trabajar. La esposa le dice, ¿verdad? A ver, hijo, llévate la basura por ahí, por favor, y la dejas en el bote allá afuera. El que no es cristiano le dice a su esposa: ¿sabes qué, mija? Es lo único que haces en todo el día. Es lo único, y quieres que yo lo haga por ti. O sea, ofende a su esposa, se va. Está todo el día fuera de la casa y en la noche llega como si nada, fresco como una lechuga. El cristiano hace lo mismo, pero ¿qué le va a pasar? El Espíritu Santo le va a decir, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a convencer. Dice Juan 16, 8, Jesús dijo: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
¿Qué hace el que es cristiano? Inmediatamente agarra el teléfono y le pide perdón a su esposa. Perdóname por haberte dicho. Volviendo a la carne y el espíritu, fíjese lo que dice Gálatas 5:16. Dice Pablo otra vez, este pasaje está poderoso. Digo pues, hermanos de Ixtlahuacán, de los Membrillos, Chapala, Ajijic y puntos intermedios, anden en el espíritu y no alimenten los deseos de su carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que tienen que hacer, entre paréntesis, según la voluntad de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Y nos pone una listota el Pablo ahí, impresionante. Dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, dice el Espíritu Santo más bien, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Los que practican. Fíjense, si un cristiano llega a fallar ocasionalmente y contra su voluntad, inmediatamente se arrepiente y Dios lo restaura. Y recuerde que el pecado tiene consecuencias. Diga, pues si puedo pecar y luego me arrepiento. Si piensas así, no eres cristiano. Si piensas así que, pues peca lo que quieras, pues qué, ¿verdad? El deseo de aquel que tiene la naturaleza divina es guardar su corazón para Dios. Ahora, a mí me llama la atención de toda esta listota de 17 cosas que Pablo menciona aquí, que las 4 primeras están relacionadas ¿con qué? Con la sexualidad. Y esto tiene que ver con el primer pecado que cometió Adán y Eva. La Biblia dice que inmediatamente, Génesis 3:7, inmediatamente después de haber pecado y desobedecido a Dios y comido de lo que no tenía que haber comido, dice que sus ojos a la maldad, a la inmoralidad fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y cuál fue su reacción? Su primera reacción, ir a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Fueron corriendo y decir, Señor, perdóname por haber fallado. ¿Fue lo que hicieron? Vamos a escondernos, ¿verdad? ¿Sí o no tenemos esa tendencia en la naturaleza vieja nosotros? Por eso los pecados sexuales son los más recurrentes, los más arraigados en la carne y los que más se tratan de ocultar. Y son los que más estorbo nos dan para vivir una vida santa y experimentar la libertad del poder del pecado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener victoria sobre la carne y el pecado? Quisiera ponerles una listota, ¿verdad? De muchas cosas por hacer, pero lo que yo puedo entender es esto, mis amados. Para poder tener victoria sobre la carne y sobre el pecado, lo primero que tenemos que hacer es caer de rodillas y reconocer nuestra impotencia y nuestra propia debilidad delante de Dios.
El apóstol Pablo, en Romanos 7:24, reconoció que en él mismo no había la fuerza, no había la habilidad. Quisiera darte una, es que sabes que levántate y haz ejercicio, levántate y come no sé qué cosa, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No tenemos remedio. ¿Qué sigue más adelante? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe quién es Jesús? Es el árbol de vida. Tenemos que llegar al punto, mis amados, que todas nuestras buenas intenciones, todos nuestros buenos deseos de año nuevo, ya no voy a comer, ya no voy a mentir, ya no voy a tomar, ¿verdad? Ya no voy a ver pornografía, ya no voy a robar. Cuando viene la carne con toda su fuerza, somos débiles. La única forma de poder vencer el pecado y la carne, para poder vencer al mundo, es llenarnos de la presencia de Dios. Fíjese, Juan capítulo 21, versículo 3. Nos habla que los discípulos Jesús tenía 3 días que había muerto. Si había un discípulo que había visto la obra de Jesús de primera mano, había visto los milagros, ¿verdad? Había visto toda la gloria del ministerio terrenal de Jesús, era Pedro. O sea, después de lo que pasó con Jesús, crucificado, sepultado, desaparecido por 3 días, si uno pensaría, bueno, si alguien quedó ahí fortalecido fue Pedro. El versículo 3, ¿sabe qué se le vino a la mente a Pedro después de 3 días? Solamente 3 días que no vio a Jesús. Solamente 3 días que no estuvo presente el Señor ahí para animarlo, para corregirlo, para decirle, para regañarlo. 3 días bastaron. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, ¿qué dijo? Voy a pescar. Muchachos, me voy a pescar. O sea, ¿sí entiende lo que está diciendo ahí? Me voy para atrás. Ya me voy a rajar. Esto no funcionó, ¿verdad? Y fíjese, y se lo dice a los otros, y los otros que lo oyen también le dicen, ellos le dijeron, pues vamos contigo también. O sea, el ministerio de Jesús estaba en manos de estos hombres y ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Se acabó. Y dice que fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Imagínense nada más el cuadro. Si había personas frustradas en ese momento en Israel, eran estos hombres. 3 años y medio con Jesús, el maestro se había muerto. Intentaron volver a su negocio, ¿verdad? Que ellos eran expertos. Dice la Biblia que en toda la noche no pescaron nada. ¿Cómo cree que se sentían estos hombres? Frustrados, fracasados. Pero de pronto aparece Jesús. Así como va a aparecer esta mañana aquí para nosotros, ¿verdad? ¿Y sabe cómo los llama? Hijitos. Si alguien podía reprenderlos, regañarlos,
decirle, mira nada más, así me pagan, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de 3 años con ustedes, ¿verdad? Va y les dice, hijitos. Yo me quedé impresionado. Y luego fíjese, vea lo maravilloso que es Dios. Como Jesús sabía que esta era la última pesca que estos hombres iban a tener, ¿sabe qué les digo? Muchachos, echen la red a la derecha. Echen la red a la derecha y van a ver. Echan la red. Dice la Biblia que no la podían hacer. Ven nomás la belleza del Señor. Les permitió cerrar con broche de oro en su antigua profesión, ¿verdad? Dice la Biblia que no podían sacar. Y esto era para que cuando Pedro y Juan y los otros, ¿verdad?, les platicaran a sus nietos, cuando la última vez que nosotros pescamos fue una pesca exitosa, ¿verdad? Vean nomás la belleza del Señor. El Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Esos hombres fueron bautizados con el Espíritu Santo. Nunca más volvieron atrás. Nunca más volvieron a pecar. Nunca más a pescar, perdón. Nunca más volvieron a vacilar. Se convirtieron en hombres y mujeres determinados en su vida espiritual. Nosotros podemos ver a Pedro más adelante, ¿verdad? En el momento que fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro sale y pues, convertido en un león, empieza a predicar. Y miles, ese día 3,000 personas se convirtieron. Esos hombres que habían caído, fallado, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, eso fue lo que los bastó para tener una vida consagrada a Dios. La madurez espiritual, mis amados, consiste en reconocer 2 cosas. Número 1, que somos débiles, que somos frágiles en nuestras propias fuerzas. Y consiste en darnos cuenta que no podemos alejarnos del Señor. Necesitamos depender de Él. Juan 15, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Son las ramas que dan el fruto, y para que puedan dar fruto, esa rama tiene que estar pegada al árbol, tiene que estar pegada a la vid, porque separados de mí nada podrán hacer. ¿Sabe que un cristiano, fíjese algo interesante, un cristiano maduro es uno que se ha dado cuenta de su debilidad y de su dependencia del Señor? Un cristiano inmaduro es uno que no se ha dado cuenta de su debilidad y no se ha dado cuenta de que necesita depender de Dios. Puede vivir una semana sin leer la Biblia, una semana sin orar, poder irse no sé a dónde en lugar de venir a la iglesia, ¿verdad? Pero un cristiano maduro se da cuenta que, así como dice Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo, Gálatas 5:24, y con eso termino. Los que son de Cristo, ¿qué hacen? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo la crucifican? ¿Cada 15 días? Todos los días. Todos los días. Todos los días vamos delante del Señor y le decimos: Señor, no puedo solo, te necesito a ti. Necesito que me llenes con tu Espíritu Santo. Yo no sé si esta mañana
en qué condiciones vienes tú. Pero si tú quieres decirle al Señor: Señor, me doy cuenta de mi incapacidad. Esta mañana puedo decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no puedo luchar contra mi carne. Te necesito, Señor. En Mateo 5 Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que gimen y le dicen al Señor: Señor, yo no puedo con este pecado. Yo no puedo, Señor, luchar contra esta adicción. Te necesito a ti esta mañana. Y si tú eres de esos que han entendido que necesitan la dependencia de Dios, ponte de pie y dile: gracias, Señor, porque te tengo a ti, porque tú eres el que me da la fuerza, Padre, para poder seguir adelante. En mí no hay nada bueno, Señor. No hay tal cosa como busca en tu interior, ¿verdad? Y vas a encontrar nada de eso, Señor. Necesito de tu ayuda. Necesito depender de ti cada día de mi vida, Señor, porque tú vienes pronto. Tú vienes por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y solamente aquellos que estén preparados van a poder estar listos. Así queremos estar. Y si tú esta mañana estás en este lugar y te has dado cuenta que no ha habido un cambio en tu manera de vivir, no ha habido una diferencia, aun cuando vengas a la iglesia y quieres recibir a Cristo en tu corazón, le quieres abrir tu corazón a Dios y pedir que ponga su espíritu dentro de ti y ponga su naturaleza divina dentro de ti, ahí donde estás, dile: Señor, yo te abro mi corazón. He vivido engañado. He vivido pensando, Señor, que el hecho de venir a la iglesia simplemente me hace un hijo o una hija de Dios, y eso no es cierto. Veo que necesito confesarte mi pecado. Perdóname, Señor. Tú sabes mi pecado. Tú sabes lo que yo hago en lo oculto, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, por haberme atrasado en tomar esta decisión tan importante. Y gracias por darme la oportunidad de hacerla. Lléname de tu espíritu, Padre, y en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo sople vida dentro de nosotros y renueve nuestras fuerzas, así como lo hiciste en el principio, Señor, así como lo hiciste con tus discípulos. Hazlo con nosotros. Sopla vida, Señor. Infunde el aliento de vida en nosotros para poder pelear y vencer la carne, el mundo y al diablo. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde.